Muy buenos días, hoy celebramos el segundo domingo de Pascua y comúnmente lo celebramos como la Divina Misericordia. Cuando el Papa San Juan Pablo II nos invitó a vivir esta experiencia de la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Pero qué es? La Divina Misericordia es una devoción católica a la misericordia de Dios asociada con las apariciones reportadas de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Es una forma de compasión por parte de Dios, un acto de gracia basada en la confianza o el perdón. La Divina Misericordia se compone de varias prácticas, como el Domingo de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, o la imagen de la Divina Misericordia que Kowalska describe en su diario como la misericordia amorosa de Dios. Hacer esto implica vivir una experiencia de amor y de perdón hacia todas las personas, especialmente como lo inculca realmente Kowalska, especialmente hacia los pecadores. Según los escritos de Kowalska, esta devoción y estas prácticas fueron solicitadas por el mismo propio Jesucristo, donde durante sus apariciones le reforzaba a vivir esta experiencia de amor y de paz. Por eso la Divina Misericordia proviene de una palabra hebrea, Yesed, que puede traducirse como gran misericordia, bondad, o bondad amorosa, misericordia o alianza de fidelidad o favor a gracia o amor a la misericordia. Y podríamos quedarnos ahí hablando sobre esta realidad, pero yo creo que es importante que conozcamos un poquito de dónde procede esa devoción. Las lecturas de este domingo, la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. Los hermanos que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. El salmo es 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para la salvación dispuesta a revelarse en el momento final. El Evangelio está tomado según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Qué bellas lecturas nos regala este domingo de resurrección. Para nosotros es un relato de reconocimiento al resucitado. Los discípulos nos cuentan cómo han tenido encuentros personales o comunitarios con Jesús, llenos de vida, como Jesús les había quedado oculto por las garras de la muerte. Les da una nueva oportunidad. Se vuelve a encontrar con ellos vivo. Era el mismo, pero no lo mismo. Aunque les había llamado, les había invitado a seguirle, les había propuesto un proyecto de su reino, y ellos habían abandonado tras el escándalo de la cruz. Les vuelve a ofrecer salvación, liberación, renovación. Lo decisivo es que recuerdan las palabras de Jesús, sus actitudes en largas caminatas de Galilea, como la palabra, los hechos del que está vivo y le sigue hablando con la fuerza del Espíritu. La resurrección da la vida de Jesús, una actualidad permanente, actual. Sigue perdonando, llamándonos a seguirle, acogiendo a los pobres, a los más necesitados. Los discípulos se sienten regenerados, vivían orando, compartiendo en su fraternidad increíbles y una unidad que los llevaba a hacer signos y prodigios en nombre del resucitado. Superando los miedos a abrirse a la vida, y volvieron a Galilea, precedidos por él, con él en el centro, con una fe más plena para su vida y la misión evangelizadora. Volver a Jerusalén era lo más fácil, era volver a lo institucional, lo reglado, o sea, las reglas por las reglas, al cumplimiento de la regla. Recomenzar en Galilea es anunciar la posibilidad de un mundo más humano, más compasivo, misericordioso y solidario. Es seguir confiando en el valor del servicio, del testimonio de la verdad. Es tener verdadera pasión por los crucificados de nuestro mundo. Es asumir el fracaso de la cruz como camino de vida y de felicidad. Hoy se nos invita en la Divina Misericordia a perdonar. Pero qué difícil es, Señor mío y Dios mío, tener esta palabra, ¿sí? Como lo que el Papa Juan Pablo II en su época, en el 2000, abriendo el nuevo milenio, nos invitaba a vivir esa experiencia de la misericordia, a experimentarlo, ¿sí? Cuesta a veces. Por eso ese domingo de Santo Tomás que nos habla, ¿sí? La incredulidad, lo increíble de Tomás es porque se había aferrado a Jesús vivo y después de la muerte no podía aceptar lo que decían sus hermanos. Lo hemos visto, estuvo con nosotros, sino su incredulidad. Hasta que yo no meta el dedo y la mano, no creeré. No creía en ellos. Pero simplemente con la segunda aparición Jesús se le presenta y le dice: Tomás, aquí están mis manos, el agujero de mis manos, y mete tu mano en mi costado. Tomás no lo tocó, ni se acercó a Jesús, solamente creyó porque lo vio. Y por eso dice: dichosos los que creen sin haber visto. Y esa es la fe que nos lleva a nosotros. Ese es el Pentecostés al cual nosotros estamos invitados a seguir en esa espiritualidad, a compartir los bienes, como dice hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo reconocían. Por eso el texto de hoy, de Hechos 2, 42 al 47, es uno de los más famosos. Es una síntesis de la vida de la comunidad. El autor de los Hechos, Lucas, ofrece otra vez
En esta vez, cuando el primero de los capítulos de su narración, ver también capítulo 4 del 32 al 37 y el capítulo 5, 12 al 16, para dar cuenta de la vida de la comunidad y para proponer a los suyos un ideal que debe ser el modelo de la iglesia. Todo lo ponían al servicio de la comunidad. ¿Vivió así la comunidad primitiva? Claro, sin duda que sí, pero sin necesidad de llegar a pensar que todo era perfecto, ¿no? ¿Habían problemas? Yo creo que sí. Los había, y grandes posiblemente. Es posible que en el compartir las cosas estuvieran más claras que en otros aspectos ideológicos, que poco a poco van a ir surgiendo. Por eso, los helenistas en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, 1 al 6, se quejan de que sus pobres y viudas estaban siendo desatendidos, ¿no? He ahí por qué la comunidad es tan importante en el poner todos los bienes al servicio. Por eso cuando hay una comunidad se reúne para un fundraiser, para una venta, para un kermés, todos ponen lo que pueden y lo ponen para el servicio de la comunidad. Y es cuando la comunidad progresa, cuando la comunidad lucha codo a codo, hombro a hombro y sale adelante. Así deberían ser nuestras familias, que todos los hijos que están trabajando pudieran colocar su salario con lo de sus padres y tendrían una mejor casa, una mejor estabilidad, unas mejores vacaciones, un ahorro para el momento de las crisis. Pero ¿qué decimos nosotros? Esto es mío, es mi cheque, es mi casa, es mi familia, es mi carro, es mío. Porque yo lo trabajo, por eso lo tengo. Pero no dicen, es nuestro. Eso sí, cuando les conviene, es nuestro. Pero cuando llega, por ejemplo, el recibo de la luz, yo no sé, eso no es mío, yo no la gasté. O llega el agua, eso no es mío, yo no la gasté. Pero tú lo utilizas para bañarse, para beber, para todo, y no es suyo, no es una responsabilidad. ¿Por qué no aportas a tu casa? Si es tu familia. Eso sí, cuando te vas a la fiesta con tus amigos y todo eso, o con tus amigas, ahí no le importa. Y los invita y todo eso. Pero en tu casa, cuando vas al supermercado, compra lo suyo, si acaso compra lo suyo. El desodorante, pero no se le enreda un rollo de papel higiénico para tu cola. No se le enreda tampoco los colinos para tu boca. Ni un Listerine para tu boca. Eso sí, se le enreda las chelas, la cerveza, la Corona, el vino, el tequila. Pero aportar a tu casa, eso sí no cuesta. Nos cuesta mucho el compartir y el vivir en comunidad. Por eso hoy, esto de los Hechos de los Apóstoles, es una invitación a compartir nuestros bienes, a compartir nuestra vida. Eso tiene sentido en la perseverancia, que es el significado de ese acontecimiento. Por eso, la praxis que nos invita a nosotros es a tener misericordia y a perdonar de corazón, ¿sí? Sin haberle visto, le amáis, lo que decía la primera carta de Pedro, ¿sí? En medio de la persecución, es necesario detenernos ante el autor para que nos ayude a iluminar. Que los cristianos vivimos bajo este testimonio de ser solidarios, de compartir, de vivir y transformar nuestra vida en un testimonio realmente para los demás. Si tú confías en Dios y en lo que Él hace, verdaderamente podrás entender cómo hoy la figura de Tomás está metida también en tu vida. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos. Quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades, desde su misma debilidad. En definitiva, está exponiendo un camino arduo, pero Dios no va a fallar ahora tampoco. Jesucristo resucitado va a mostrarle de una forma de hablar que encierra mucha simbología. Concretamente podemos hablar de esa simbología del encuentro. Tomás quiere, como muchos queremos, que Dios se nos muestre,
pero así no se nos encontrará con el Señor. Así no podemos saber, ¿sí? No podemos entender nada ni creer nada. Por eso Tomás debe comenzar de nuevo. No podrá tocar con sus manos las heridas de las manos del resucitado, pero ante esa experiencia de una vida distinta, verdadera, Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres, diciendo: Señor mío y Dios mío. Y lo repetimos domingo a domingo en cada Eucaristía, o cada vez que tú vas a la Eucaristía, el sacerdote hace la elevación del cuerpo y de la sangre, y que decimos: Señor mío y Dios mío. Esa es la confianza de experimentar que Dios, el Dios de Jesús, es el Dios de la vida y no de la muerte. Por eso, hermanos, qué tan importante es este domingo para nosotros poder descubrir cómo Dios nos invita a amar y a perdonar. Es un encuentro, ¿sí? Es un encuentro con dos regalos curiosos en este domingo, ¿no? La fe, que nos lleva basado en el amor, y la fe que nos lleva a ese amanecer de una nueva vida, de vivir la confianza que trae el don de la paz y el don del perdón. La paz que Dios circuncidado y fecundado en la historia es un quehacer que nos invita a un compromiso valiente para curar, para hacer el bien, que desinstala y quita el miedo y empuja a salir de las dificultades que demuestran que Dios está a nuestro lado, a nuestro favor. Ni el mal ni la muerte tienen la última palabra. El espíritu del perdón, aquel que se cernía sobre el comienzo de la creación, sigue creando vida. El espíritu que sopla sobre los discípulos y los hace portadores de la vida. Cuando perdonamos, llevamos al otro a una vida nueva. El perdón es creatividad a una nueva creación de Dios. Con Él nos damos vida. El Espíritu resucitado crea la nueva comunidad, que no es una institución, una organización sin carisma, ni un cuerpo sin alma. El resucitado, por medio de Tomás, nos invita a compaginar sus llagas y nuestra vida. Tocar al llagado es tocar la vida en comunidad. Aunque Tomás se siente torpe y pasivo ante sus amigos, Jesús no estaba en la comunidad. Se siente culpable de lo que podía haber hecho si no hizo. Se siente que Jesús muere, el amigo, el mundo creado en su entorno. La vida sin Él no había ni confianza. Es lo que piensa Tomás. Pero Jesús invita a Tomás a meter la mano en su costado. ¿Qué quiere decir? Prueba del milagro. Como si Jesús se presentara gustoso a sus condiciones, pero lo confunde. No se nos dice que Tomás metiera la mano en el costado de Jesús, sino que creyó, porque son mucho más importantes y eficaces para creer el afecto y la condescendencia de Jesús que las pruebas objetivas que puedas exigirle a Tomás. Lo que sana su tosudez y el escepticismo no son las llagas, sino la actitud de Jesús de dirigirse personalmente a Tomás y al afrontarle en su sintonía. Tomás, aquí están mis manos y mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos dé un domingo de misericordia, recordando que Jesús es reconciliador y nos reconcilia a nosotros, para que el perdón no es una debilidad el perdonar, sino destruir la espiral del mal y ayudarles a rehabilitarse. Por eso, hermanos, que experimentemos qué es perdonar realmente de corazón. No es seguir con amarguras del pasado, sino enfrentar hacia un mejor futuro y descubrir la gran felicidad que nos lleva a nosotros el experimentar el perdón.
Feliz Domingo de la Misericordia y que el Señor nos acompañe en esta mitad casi del mes de abril. Feliz día.